Aprende a crear esta galería de imágenes con un filtro por categorías utilizando únicamente HTML, CSS y un poco de JavaScript. Además de que el diseño va a ser totalmente responsive para que se acople a las diferentes resoluciones de pantalla. Si quieres aprender más, te dejo mis redes sociales en la descripción de este video, así que sin nada más que decir, empecemos. Lo primero que vamos a tener es nuestra estructura de HTML. Vamos a tener aquí nuestra carpeta assets, donde yo ya tengo las imágenes que voy a utilizar para esta galería, y también nuestro archivo de estilos CSS. Vamos a enlazar nuestra hoja de estilos en el HTML para que funcione. Entonces, empezando, simplemente vamos a tener una sección donde vamos a tener el H1 que va a tener el título que se va a llamar galería. Seguido de esto vamos a tener un div, el que va a tener como clase categories. Dentro de este categories vamos a tener la etiqueta UL y dentro vamos a tener un listado de 5 elementos. Aquí adentro voy a colocar las categorías que vamos a tener, que en este caso va a ser todos, deportes, también la categoría de comida, autos y finalmente de paisaje. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un div que va a tener como nombre de clase Gallery Image. Dentro de esto nosotros vamos a tener otro div, el cual va a tener como clase Gallery Card, el cual va a hacer referencia a nuestra carta donde vamos a colocar las imágenes. Este va a tener el etiqueta imagen y el recurso de donde va a venir la imagen va a ser de .assets, y en este caso yo le voy a colocar primero el de deportes 1. Aquí en alt es el texto alternativo que lo pueden llenar o lo puedo dejar en este caso vacío. Siguiente de esto vamos a crear un div que va a tener la clase overlay, que nos va a servir para hacer el efecto en cada carta, y también vamos a tener otro div que se va a llamar card info. Dentro de esto vamos a tener un P en el que ustedes pueden utilizar el texto que más deseen, y en mi caso simplemente voy a colocar este texto, el cual también va a contener un emoji de una carita que lo pudimos ver al momento de la introducción del video. Entonces, una vez hecho eso, y ahora nosotros vamos a guardar, pero antes de eso voy a crear de una vez todas las demás cartas, que es básicamente hacer el mismo proceso. Simplemente va a variar la imagen. Entonces, como vemos, ya tengo aquí las demás cartas añadidas. Ahora lo que nos hace falta es añadir los estilos. Ahora también voy a cerrar esto de aquí para poder tener un poco más de espacio. Entonces, lo siguiente es ahora dirigirnos a nuestra hoja de estilos, en donde primero, de manera global, vamos a indicar que el margen va a ser 0 y también el padding de nuestro proyecto va a ser 0. Después vamos a indicar que nuestro body va a tener una altura de 100 bh, que es viewport height, que es decir, el tamaño de la pantalla. El ancho va a ser el 100%. Esto es por buenas prácticas, ya que si lo coloco de viewport width puede llegar a ser igual, pero puede darnos conflictos. Así que por defecto ya nuestro HTML ocupa el 100% de nuestra pantalla. El font family que voy a utilizar es Poppins. El siguiente del background color de nuestro proyecto va a ser negro, por lo tanto va a ser black. Y el color del texto va a ser white. Una vez hecho eso, si nosotros ahora simplemente guardamos estos estilos con ya nuestro HTML preparado y utilizamos Live Server para ver los cambios en tiempo real, y en caso de que no lo tengan, simplemente se van a extensiones, escriben Live Server y la primera opción que les aparece simplemente dan en instalar y listo. Con eso ya tienen esa extensión instalada y simplemente acá en la parte inferior van a ver un botón que dice Go Live. Entonces simplemente lo aplastan, esperemos que cargue, y en este caso, como vemos, aquí ya tengo en nuestro HTML con los estilos. Aquí están todas las imágenes y ahora lo que nos hace falta es destilar esto. Entonces, ahora regresamos a nuestra hoja de estilos y lo que vamos a hacer es empezar a estilar, pero con nuestra galería. Entonces, en este caso simplemente voy a colocar punto gallery. En esta clase voy a colocar que va a tener una altura mínima del 100%, que recuerden es 100 bh, y va a tener un margen top de 2 rem. Un rem equivale a 16 píxeles, por lo tanto esto va a ser de 32. Ahora esta clase nos falta aumentar y esto va a estar en la sección. Entonces simplemente agrego una clase que se va a llamar gallery. Seguido de esto voy a hacer que dentro de gallery el H1 va a tener, el texto va a ser centrado y el tamaño del texto va a ser de 2 rem, que como recuerdan son 32 píxeles. Seguido de esto, ahora voy a estilar las categorías, es decir, el listado de las categorías.
donde simplemente utilizo la clase categories UL para acceder a ese elemento. Voy a especificar que todos los elementos dentro de esta etiqueta va a ser flex, va a tener un list style none para quitar los puntos, voy a indicar que va a ser un flex wrap y especificando que va a ser wrap. ¿Esto para qué sirve? Para que en el caso de que ya no ocupe o ya no existe espacio suficiente para los elementos, simplemente se van a ir para abajo. Seguido de esto voy a colocar que el contenido va a estar justificado en el centro. Voy a utilizar un gap de un rem. La propiedad gap es simplemente para especificar el espaciado entre elementos. Y que todo esto va a tener un margen arriba y abajo de un rem y a los lados de 0. Y ahora vamos al navegador. Vemos que ya tenemos de aquí nuestro texto centrado con las categorías de igual forma centrado. Como vemos aquí ya tenemos nuestro título centrado, igual con las categorías totalmente alineadas en el centro y justificadas de igual forma. Además de tener una separación entre uno de estos. Lo siguiente que vamos a hacer es ahora simplemente añadir un cursor pointer a nuestros elementos LI. Entonces simplemente copio esa clase anterior, aumento el elemento LI y aquí simplemente voy a especificar que esto va a tener un cursor pointer. Con esto guardo y vuelvo al navegador. Ya tenemos este pequeño efecto. Ahora lo siguiente es destilar nuestra galería de imágenes. Entonces para esto simplemente voy a utilizar la clase gallery images, que va a ser el contenedor de todo. Voy a especificar que va a ser un display flex. El contenido va a estar en el centro. Igual los ítems van a estar alineados en el centro. Y esto también va a tener un flex wrap, para que en el caso de que ya no existe espacio para algún elemento, simplemente se va a ubicar en la parte de abajo. Esto ya lo vamos a ver al momento de que se haga responsive. De igual forma, cada uno de estos elementos va a tener un espaciado de un rem. Parece la propiedad gap. Si vuelvo acá, vemos que ya tenemos un poco mejor esto, pero nos hace falta todavía estilar las imágenes. Entonces simplemente regreso a nuestro proyecto y ahora vamos a estilar las imágenes. Para esto voy a utilizar la clase gallery card, que es la que hace referencia a nuestra carta y donde se encuentra nuestra imagen. Entonces primero voy a especificar que nuestra carta va a tener un ancho de 350 píxeles. Igual el alto va a tener la misma dimensión, que va a ser 350 píxeles para formar un cuadrado. Esto va a ser un display block y también va a tener un position relative. Este position relative nos va a servir para poder hacer el efecto al momento de pasar el mouse por encima de las cartas. Con esto, si yo guardo, vuelvo al navegador, vemos que ya tenemos aquí un poco ya visto de mejor manera los cuadrados, pero nos hace falta todavía las imágenes para que no se vea así tan feo. Entonces lo siguiente es ahora sí estilar nuestras imágenes, para lo cual sí voy a utilizar de nuevo la clase gallery card. Y aquí dentro de esto voy a utilizar el elemento image, que es de nuestra imagen. Entonces aquí simplemente voy a indicar que la imagen va a tener un ancho del 100%, va a tener de igual forma el alto del 100% para que ocupe el ancho y alto de nuestra carta. Lo siguiente es que si yo en este caso guardo, vemos que ya tenemos aquí las imágenes totalmente colocadas. Pero lo que también nos hace falta es, como vemos, las imágenes están como que un poco achatadas, están estrechas y eso. Entonces para corregir eso, lo que nosotros hacemos es utilizar la propiedad object fit cover. Entonces en este caso va a ocupar todo el espacio disponible de la imagen. Y también, para un poco mejorar en caso de que se necesite, simplemente colocamos que nuestra imagen va a estar posicionada en el centro. Entonces si yo guardo y regreso al navegador, vemos que ya están las imágenes correctamente colocadas y se ve de una mejor manera. Ahora, como vemos, aquí también tenemos nuestro texto, que es el cual nos va a servir para realizar la animación, o mejor dicho, el efecto al momento de pasar el mouse por encima de cada una de las cartas. Entonces, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente crear el overlay que se va a encontrar encima de cada una de estas cartas. Para eso vamos a utilizar nuestra clase que hemos creado, que se llama overlay. Entonces, primero vamos a utilizar la clase gallery card con la clase overlay. Aquí nosotros vamos a utilizar un background color que va a ser un RGBA, que va a tener el color 100, va a ser un poco gris, entre comillas, para que se pueda realizar el efecto. Va a ser 100, 100, 100 y la transparencia va a ser de 0.5. Vamos a colocar un backdrop filter, el cual nos va a permitir hacer ese efecto de un poco de desenfoque, el cual va a ser de 15 píxeles.
Lo siguiente también es que vamos a indicar que este overlay va a ser en posición absoluta, para lo cual nos servía esta posición relative de nuestra carta. Por lo tanto, vamos a indicar que va a ser un left 0, también un top 0 y un right y un bottom 0 de igual forma. Lo siguiente es simplemente colocar el alto que va a tener este overlay, que va a ser el 100% de la carta, que vendrían siendo los 350 píxeles, y lo mismo con el ancho. Y lo siguiente es crear un opacity, que en este caso lo voy a colocar de 0 simplemente para que se pueda ver. Y por último, vamos a indicar que esto va a tener una transición de todos los atributos, o mejor dicho, de todos estos estilos que hemos mencionado y escrito aquí. Va a ser una transición de todos estos de 0.4 segundos y va a ser un easy in out. Entonces si yo ahora guardo y vuelvo al navegador, vemos que ya tenemos este efecto. Ya tenemos el efecto de nuestras cartas con ese desvanecido. Mejor dicho, con ese desenfoque. Entonces lo siguiente que ahora tenemos que hacer es colocar el texto y de ahí simplemente hacer el efecto con el mouse cuando se pase por encima de las cartas. Entonces para esto lo siguiente que vamos a hacer es utilizar nuestra clase llamada cardInfo. Entonces aquí voy a colocar cardInfo. Voy a indicar que esto va a ser un displayFlex. Lo siguiente es que va a tener un width, es decir, el ancho del 100%. Va a tener el contenido centrado en el centro y de igual forma los ítems. Vamos a tener a los alineados en el centro. Vamos también a especificar que el texto va a estar alineado en el centro y esto va a ser un position absolute. ¿Por qué nos sirve que sea un position absolute? Porque necesitamos que este texto esté encima de esta carta. Entonces, al nosotros haber colocado que la carta es un position relative, está tomando como el eje X y Y este punto de aquí, esta esquina por así decirlo. Entonces, en base a eso se va a colocar nuestro texto. Entonces, con nuestro position absolute, lo que vamos a hacer es colocar un top de 75% para que se encuentre de la parte de arriba colocado un 75% para abajo. Sé que es un poco confuso, pero ahorita ya lo vamos a ver más prácticamente. El left va a ser un 50% para que se encuentre centrado. Y de igual forma hacemos un transform, que va a ser un translate tanto en eje X como Y del 50%. Esto igual lo hago para que quede centrado. Voy a colocar que va a tener un opacity de 1, un pointer events de none para quitar cualquier pointer event y que la transición de todo esto, todos estos estilos van a tener 0.3 segundos y va a ser un easy in out y listo. Entonces si ahora yo guardo, vemos que nuestro texto se encuentra aquí abajo. Entonces al nosotros haber colocado que el top va a ser del 75%, estamos indicando que de arriba va a tomar un 75% de alto y se va a colocar aquí. Si es que yo colocara, en este caso le moviera un 95%, vamos a ver que se encuentra casi en la parte de abajo. Entonces para eso nos sirve esta propiedad. Entonces ahora lo que nos hace falta es cambiar un poco nuestro texto. Para eso voy a utilizar la clase cardInfo con la etiqueta P. Le voy a indicar que va a tener un color blanco y que el tamaño del texto va a ser X large. Yo guardo, vuelvo al navegador, vemos que ya tenemos aquí nuestro texto. Ahora lo que nos hace falta es que cuando nosotros pasemos del mouse por encima de esto, nuestro texto se suba un poquito, es decir, que se suba al centro. Entonces para eso vamos a utilizar lo siguiente. Ahora cuando pasemos del mouse por encima de nuestra gallery card, utilizando la propiedad hover vamos a añadir este efecto. Entonces, cuando hagamos eso, vamos a hacer que nuestro cardInfo, que es el que contiene nuestro texto, suba un poco. Por lo tanto, el top ya no va a ser 75%. Lo siguiente también va a ser colocar un opacity de 1, que esto va a servir para mostrar el texto, y que los pointer events van a ser un set, para que no estén colocados. Si yo ahora guardo y vuelvo al navegador y paso el mouse por encima de cada uno, veo que ya funciona. Pero ahora lo que nos hace falta es añadir un poco de suavidad a este efecto. Por eso regreso al HTML y en este caso en la transición de cardInfo vamos a colocar que aquí en punto 3 faltó indicar que son segundos. Entonces si yo guardo y regreso, vemos que ahora sí ya sube con suavidad. Con eso ya tenemos nuestro efecto. Ahora lo que nos hace falta es simplemente no mostrar esto y que esto funcione solamente cuando se pasa el mouse por encima de la carta.
Para eso simplemente vamos a cambiar la opacidad de nuestro cardinfo y también de nuestro overlay. Entonces una vez que hacemos esto y guardamos, vamos al navegador y ya tenemos aquí nuestras cartas. Y cuando pasamos del mouse por encima, ya tenemos este efecto, pero nos falta mostrar el overlay. Entonces aquí también tenemos que hacer algo muy similar a esto, pero simplemente en vez de utilizar la clase cardinfo, utilizamos la de overlay. Aquí indicamos que igual va a tener una opacidad de 1, y si ahora yo guardo y paso el mouse por encima, vemos que ya tenemos este efecto. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es empezar con el filtrado de nuestras imágenes. Pero antes de eso, si hacemos el responsive de nuestro proyecto, vemos que se acopla perfectamente a todas las pantallas. ¿Esto por qué? Porque estamos utilizando la propiedad de Flex Wrap, que lo habíamos colocado en nuestro container de galería imágenes, ya que esto nos permite, como lo había mencionado, simplemente especificar que si el elemento ya no alcanza en el espacio disponible, se va a ir para abajo. Con esto ya tenemos nuestro responsive correctamente hecho. Ahora simplemente lo que nos hace falta es realizar el filtrado a través de las categorías que tenemos acá arriba. Para eso vamos a regresar a nuestro HTML. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestros elementos de ley y vamos a añadirles una clase a todos estos. Por eso especificamos class filter item y a la primera, que se va a llamar todos, vamos a colocar una clase extra que se llama active. Estos filter item nos va a servir para subrayar la categoría en la cual nosotros hayamos seleccionado. Ahora, aparte de esto, lo siguiente que vamos a realizar es, para poder realizar el filtro correctamente, vamos a añadir una propiedad a estos listados. Para eso simplemente vamos a añadir en cada uno de estos la propiedad data-filter, y en este caso le vamos a poner el nombre que va a tener esta categoría. En este caso voy a colocar en inglés y la de todos voy a poner data filter all. Lo mismo voy a hacer con el resto de elementos y les voy a cambiar simplemente el nombre del filtro. El primero, como es deportes, voy a llamarlo sports, el segundo food, el cuarto va a ser cars y el último de paisajes en inglés es landscapes. Entonces, una vez que ya tenemos hecho esto, lo siguiente que vamos a realizar es dirigirnos a nuestras cartas. En cada una de estas cartas nosotros también tenemos que colocar el mismo nombre de este filtro, ya que esto nos va a permitir identificar que esta carta pertenece a la categoría de deportes, o de comida, o de carros, o de paisajes. Entonces en el primero es de deportes, por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es, en la clase de Gallery Card, vamos a añadir una extra que va a ser Sports, ya que es igual a la categoría de acá. En el de autos vamos a colocar Cars, la siguiente igual va a ser Cars, paisajes va a ser Landscapes, tiene que ser este el mismo nombre, si no, no va a funcionar. De comida va a ser Food, de igual forma Landscapes, el paisaje lo mismo, este va a ser de nuevo comida y por último va a ser Cars. Entonces recuerden que este nombre tiene que ser exactamente el de la categoría, ya que esto nos va a permitir filtrar nuestra carta en base a la categoría que nosotros seleccionemos. Una vez que tenemos hecho esto, si guardamos no va a pasar nada, ya que solamente estamos añadiendo algo extra. Ahora sí, para empezar con este filtrado, viene lo importante. Debajo del body vamos a crear una etiqueta llamada script, en donde vamos a generar, o mejor dicho, vamos a crear una constante que se va a llamar filter elements. Estos filter elements vamos a acceder a través de document.querySelector y vamos a obtener todos los que pertenecen a la clase de categories. Entonces aquí lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a acceder a todos los elementos de esta clase llamada categories. Ahora también vamos a hacer algo similar, pero para obtener todos los ítems de nuestra galería. Por eso vamos a utilizar otra constante llamada galleryItems. Va a ser document.querySelector, pero en este caso va a ser querySelectorAll, y vamos a llamar a nuestras cartas, que en este caso va a ser GalleryCard. Entonces en este caso nosotros utilizamos querySelectorAll, ya que vamos a obtener un arreglo de todas las cartas que tengan la clase GalleryCard, es decir, de todos estos elementos. Entonces una vez hecho eso, lo siguiente que vamos a hacer es, antes de continuar, como vimos aquí tenemos una clase llamada Active. Esto quiere decir que la categoría que nosotros seleccionemos va a tener un subrayado. Entonces en este caso vamos a nuestro archivo de CSS y vamos a añadir la siguiente clase. Especificamos que categories.filterItem, que va a ser nuestro elemento de ley, le añadimos la clase Active.
y cuando este elemento tenga la clase active, le vamos a colocar un border bottom de un píxel que va a ser sólido de color rojo. Entonces si yo guardo esto y vuelvo al navegador, veo que ya tengo aquí en nuestro elemento de todos este subrayado. Ahora si yo cambio este active a otro elemento, por ejemplo en deportes, y guardo, veo que ya tengo aquí. Pero ahora esto tiene que ser dinámico para que cada vez que yo aplaste una de estas categorías se seleccione y se subraye esa categoría. Entonces simplemente voy a aplastar control Z, ya que por defecto va a empezar en todos. Entonces lo siguiente que nosotros vamos a hacer es que esto sea dinámico, para que cuando aplastemos se subraye nuestra categoría. Para eso regresamos a nuestro script y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir un event listener a nuestro filter elements, el cual va a ser de tipo click. ¿Para qué? Para que cuando demos clic se ejecute este evento. Esto va a recibir un arrow function que va a tener como parámetro un evento. Entonces aquí nosotros vamos a hacer la siguiente comparación. Si nuestro event.target.classlist.contains la clase llamada filter item, entonces nosotros vamos a realizar lo siguiente. ¿Esto para qué sirve? Simplemente para verificar si el elemento al que nosotros demos clic tiene la clase filterItem, que recuerdan cada uno de esos elementos tiene esto. Entonces vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a utilizar nuevamente nuestro filter elements. Vamos a obtener ahora la clase, el elemento que tiene la clase .active, y lo vamos a remover. ¿Esto por qué lo hacemos así? Ya lo voy a explicar. Simplemente lo removemos y pasamos el nombre de la clase que queremos quitar. ¿Por qué hacemos esto? Porque si es que vamos al navegador y yo aplasto deportes, debería quitar el subrayado a la categoría todos y le debería poner en deportes. Entonces por eso simplemente quitamos a la categoría actual la clase active. Y ahora lo que nos hace falta es añadir a la que hemos dado clic. Por eso simplemente utilizamos nuevamente nuestro evento, event.target.classlist, y aquí nosotros simplemente le vamos a añadir esta clase al elemento que dimos clic. Entonces si ahora nosotros guardamos esto y vuelvo al navegador, voy a aplastar en deportes y como vemos esto ya está funcionando dinámicamente y se subraya nuestra categoría que hemos seleccionado. Ahora lo siguiente es simplemente que al momento que aplastemos la categoría se filtre nuestras imágenes. Por eso vamos a nuestro navegador de nuevo, a nuestro proyecto HTML, y aquí vamos a realizar otra nueva constante dentro de este if que se va a llamar filter value. Aquí lo que nosotros vamos a guardar es el elemento que nosotros dimos clic. Vamos a guardar el atributo que se llama, que recuerden que es la propiedad que creamos, que se va a llamar data-filter. Entonces en esta variable lo que nosotros estamos guardando es básicamente el valor de este data filter. Entonces si nosotros lo aplastamos en deportes, vamos a estar guardando el valor de sports. Si damos en comida, el de food, y así en todos los casos. Entonces, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es ahora utilizar nuestra constante de gallery items, que es la galería, las cartas donde están nuestras imágenes. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar esta variable y vamos a hacer un for each, ya que esto es un arreglo. Y por cada ítem que esto devuelve, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer un arrow function y vamos a especificar y a realizar la siguiente comparación. Porque aquí lo que nosotros necesitamos validar para empezar es simplemente que si al momento que nosotros damos clic en esta categoría, vamos a verificar cada una de estas imágenes. Y si esta imagen contiene el valor de la categoría, entonces lo vamos a mostrar y el resto de cartas lo vamos a ocultar. Y para que eso funcione, recuerden que en nuestras cartas añadimos estos valores que tienen que ser igual a nuestro filtro. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es verificar si nuestra carta contiene la clase llamada y contiene la clase que va a ser igual a nuestro filter value. Entonces con eso comparamos si nuestra clase, por ejemplo esta que se llama cards, es igual a la categoría que nosotros hemos seleccionado. Entonces si es que esta contiene, lo que vamos a hacer es añadir a esta carta la clase llamada show. Esta es una clase que ya le vamos a añadir en el CSS, pero de igual forma tenemos que eliminar la clase que se llame hide.
¿Esto por qué? Porque necesitamos eliminar, en el caso de que sea otra categoría, esta clase. Esto ya lo vamos a ver más prácticamente. Y caso contrario, simplemente hacemos al revés. Si es que no contiene ese valor, quiere decir que no pertenece a esa categoría, por lo tanto la carta la tenemos que ocultar y tenemos que remover el show. Para eso simplemente hacemos lo mismo pero al revés. Añadimos la clase hide y removemos la clase show. Ahora aquí también tenemos que hacer un paso extra. Es que dentro de este if también tenemos que comparar, hacer una operación OR para también verificar si es que el filter value es igual a todos. Entonces con esto, si es que es la categoría todos, simplemente vamos a mostrar todos los elementos y vamos a quitar la clase hide. Entonces si ahora yo guardo esto y vuelvo al navegador, voy a aplazar en deportes, veo que no pasa nada. ¿Esto por qué sucede? Porque aún falta crear la clase hide y show para que esto funcione. Entonces en nuestro CSS vamos a utilizar la clase de gallery card, que es nuestra carta básicamente, y vamos a añadir una clase que va a ser .hide. Entonces cuando sea hide simplemente vamos a colocar display none para que no se coloque en el DOM. Y vamos a hacer lo mismo pero con la clase show. Por eso simplemente voy a copiar esto, voy a pegar y en vez de hide lo voy a colocar en show. Y aquí en show va a tener esto una animación que se va a llamar fade in, que va a durar 0.5 segundos y va a tener la clase, el efecto, mejor dicho, de tipo easy. Entonces ahora simplemente nos hace falta crear la animación, para lo cual vamos a utilizar keyframes. Colocamos el nombre de la animación que debe ser idéntica, que va a ser a fade in. Y aquí simplemente especificamos que cuando empiece la animación, que va a ser en el 0%, va a tener la opacidad de 0. Pero cuando llegue al 100%, es decir, cuando finalice, esta va a tener una opacidad de 1. Entonces ahora ya tenemos agregada nuestra clase de show y hide y ahora esto debería funcionar. Entonces simplemente guardo y vuelvo al navegador y ahora voy a aplastar en deportes. Como vemos, se han ocultado las demás y se muestra únicamente la categoría correspondiente. Y si yo voy a comidas, pasa lo mismo y tenemos el efecto deseado. Voy a autos, paisajes, regreso a deportes y pongo en todos. Y vemos que tenemos este bonito efecto de nuestra galería. Entonces eso simplemente lo realizamos a través de esta constante y este for each, donde simplemente para hacer otro pequeño resumen estamos haciendo que recorremos todas nuestras cartas y cada una de estas cartas le hacemos la siguiente validación. Si nuestra carta contiene la clase filter value, es decir, si contiene food, cars, landscapes, que es correspondiente a nuestra categoría, entonces lo que vamos a hacer es remover la carta hide, la clase hide, y vamos a añadirle show para que se muestre. Y lo mismo en el caso de que el valor del filter value sea todos. Entonces cuando ya aplaste en deportes, simplemente va a verificar cada una de estas cartas y las que sí tengan la categoría deportes se va a mostrar y el resto se le va a añadir la clase de hide para que se oculte. Y así es como funciona esta galería. Y de esta manera es como se crea una galería de imágenes totalmente responsiva utilizando únicamente HTML, CSS y JavaScript. Así que si les gustaría seguir viendo contenido de este tipo para que puedan aprender y practicar, déjenmelo saber en los comentarios y no se olviden suscribirse y darle like. Así que nos vemos en el próximo video.